Siguiente tema. Despacho 532 del 2018, Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, despacho de mayoría, ley, modificación del artículo 29 y otros de la ley 1472, despacho de minoría, archivo. Se vota el texto a considerar que obra en las bancas. Se acordó 10 minutos por bloque. Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora el diputado Hernán Arce. Gracias, presidente. Bueno, trataré en los minutos que tenemos en explicar el sentido de nuestro voto del bloque del Partido Socialista, que va a ser una abstención en general y en particular, bueno, revisando ahora el texto de las bancas, pedir que se vote por separado el artículo 1º y 2º y 3º, que vamos a votar de forma negativa, y el 4º, también separado, obviamente, que va a ser el voto positivo. Y voy a tratar de explicar por qué el sentido de ese voto. En la comisión hubo trabajo de comisión conjunta de Justicia y Asuntos Constitucionales. Ahí, por iniciativa de un proyecto del diputado Presti, se empezó a discutir sobre la modificación con respecto a la actualización de las multas del Código Contravencional de la ciudad. Esa discusión trajo acá al recinto 3 despachos, uno de mayoría y 2 de minoría. El de mayoría es del oficialismo y lo acompaña el diputado de Pierro. Y después los 2 de minoría es uno de la diputada Muñoz, que recién ya lo explicó, y otro de minoría de Recalde, Tomada y Santoro, que piden el archivo del mismo. ¿Cuál fue el inicio del debate? Primero, era si era necesario o no la actualización de las multas y la modificación del parámetro que se toma para aplicar las mismas. Nosotros creemos que las multas estén puestas en el valor pesos es un error. Porque constituye un problema para reproche estatal de esos ilícitos. ¿Por qué creemos que constituye ese problema? Y es fácil explicarlo. Miremos los últimos 15 años del país, la inflación que hubo cada año, mínimo 15% anual, ha llegado al 40% distintos años, este año va a ser más del 40%, así que es fácilmente explicable por qué consideramos que es un error que esté en pesos. Entonces, lo que lleva también es que tengamos que discutir habitualmente actualizaciones con respecto a esas multas. ¿Y qué conlleva esas discusiones? Que el costo de la actualización por parte de la legislatura también sea elevado, porque implican básicamente 3 cuestiones. Modificaciones constantes que insumen tiempo y trabajo legislativo, que también se reabren discusiones que ya saldadas, que habíamos tenido saldadas o que había tenido saldada este cuerpo. Y lo tercero, que entorpecen el tratamiento de problemas acuciantes de coyuntura y otras reformas de magnitud que tenemos habitualmente en este cuerpo y que también existen por demanda de la ciudadanía. Entonces, este análisis hace que nosotros consideremos que sea correcto cambiar el sistema de pesos que existe en el Código Contravencional. Es claramente un ejemplo de mala técnica legislativa. Entonces, ahora directamente cabe preguntarse, ¿es la propuesta del despacho de mayoría la mejor solución a la situación que recién hice mención? Nosotros creemos que no, claramente creemos que no es la mejor salida. Creemos que hay mejores alternativas, una de ellas es la propia de uno de los despachos de minoría, de la diputada Muñoz. Creemos que es una propuesta menos lesiva con respecto a la que está proponiendo el oficialismo. Pero entonces quiero explicar por qué no estamos de acuerdo. Algunos hicieron mención y quiero hacer bien detalle de 3 cuestiones centrales que hacen que no estemos para nada, absolutamente en desacuerdo de cómo se actualizan esas multas. En primer lugar, consideramos que no es adecuado fijar el punto de partida de actualización de los montos de las multas de acuerdo al coeficiente SER. El coeficiente SER, vieron que se actualiza, es el equivalente a la inflación. Pero no solo porque sería mucho más conveniente y certero, a nuestro entender, tener en cuenta algún índice local y no depender de un índice nacional, no es un índice de esta ciudad de Buenos Aires, sino porque también implica un crecimiento probablemente exagerado de los montos actuales. Recuerdo bien a la diputada Muñoz en la comisión que dio algunos ejemplos, montos irrisorios. Ahora con una modificación también que no obra en banca se pone un límite.
pero también se desvirtúa en cierto sentido los parámetros que se tuvo al momento de sancionar las multas correspondientes. El segundo lugar que hace que nosotros estemos en contra de la propuesta que hace el oficialismo es que no coincidimos el parámetro que utiliza de actualización semestral con respecto al precio máximo el precio de medio litro de nafta más caro de la ciudad de Buenos Aires. Hay que entender que, a nuestro entender, replica lo que actualmente sucede en el Código de Faltas, que consideramos nosotros que es una discusión que deberíamos dar a corto plazo y también modificarlo, porque es un error mantenerlo en el sistema pesos. Hay que recordar que el Gobierno Nacional liberó no hace mucho tiempo el sistema de precios de los combustibles en el país. Entonces es un sistema regularizado por el mercado y ya no hay una regulación estatal con respecto al valor de la nafta. Pero hay una cuestión también muy específica, que es que al nosotros poner una actualización con el valor de la nafta, del medio litro de nafta, se agrava la pérdida de nuestra competencia soberana para fijar el valor de las multas por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ya es como nos quitamos este tema encima y que las multas por las contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires las fije ya el valor de la nafta que se vende en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar que este año la nafta ya aumentó un 36% en 8 meses y el interanual aumentó más de un 50%. Esos son los parámetros que va a tomar una actualización de las multas si se aprueba el despacho de mayoría en el Código Contravencional. Y en tercer lugar, esos dos temas son centrales con respecto a la actualización que van a tener las multas. Creo que es claro de por qué entonces el bloque del Partido Socialista va a votar en forma negativa esos artículos, porque consideramos que esta legislatura tiene que sancionar, especificar cuáles son las multas y encontrar un mecanismo que creo que justamente son con las fijas de una actualización, pero que sea regulado por la ciudad y no por un precio de nafta. El tercer punto es que no compartimos el agregado que se hace sobre el artículo 29 del Código Contravencional, que creo que no se hizo mención al respecto, lo dijo el miembro informante. Lo que hace es incorporar la imposibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la multa. Y hace falta explicar que poner en suspenso el cumplimiento de la multa es quitar una herramienta que tienen los jueces para moderar la punición estatal a ciertas conductas que no revisten una gravedad suficiente y atendiendo a la situación económica y social del contraventor. Dejarla de lado alimenta una visión punitivista y recaudatoria que no estamos tampoco dispuestos a avalar. Por eso también votamos en contra del artículo donde se incorpora ese punto en el artículo 29 del Código Contravencional. Ahora, un párrafo aparte, que la verdad que lo tengo que hacer mención, nos sorprendió su incorporación porque no estaba ni en el proyecto original y uno podía llegar a pensar que de alguna manera es para lavar un poco la cara a este proyecto, porque hay que tomar dimensión que en un principio eran solamente 2 artículos, pero tiene una implicancia sumamente importante para la ciudad de Buenos Aires esta ley. Lo que se incorporó es el agravamiento de la multa para aquellas personas que conducen alcoholizadas o bajo las influencias de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo. Ese es el artículo que creo ahora es el artículo 4, visto las modificaciones que están aquí en bancas, que el bloque del Partido Socialista va a votar de manera positiva. Aunque efectivamente fue incorporado a último momento en el despacho, nosotros creemos que es atinada su incorporación o su modificación de las multas correspondientes, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta que se sanciona y los riesgos que conlleva a la luz de casos que se suceden cotidianamente en nuestro país. Es cotidiano levantarnos todas las mañanas y leer noticias con respecto a accidentes que suceden con estas características de personas que manejan bajo las influencias del alcohol o de otras sustancias que disminuyen la aptitud para manejar. Por lo tanto, este conjunto de cosas hace que nuestro voto sea como lo mencioné en un principio. Consideramos que la legislatura de la ciudad
tiene que tener la facultad constante de pensar esas multas y no librarlo al mercado de la nafta. Sí estábamos de acuerdo que había que actualizarlo, pero de otra manera. Creemos que el despacho de minoría, la diputada Muñoz, era mejor. Quizás si hubiese existido más tiempo podíamos llegar a un consenso, quizás no, y ya hay una voluntad de avanzar con ese sistema. Y obviamente estamos de acuerdo en aumentar las multas correspondientes en los casos de las personas que manejan bajo la alcoholemia. Eso es el conjunto de nuestros motivos del voto, señor presidente, y le pido que recuerde la división en caso de la votación en particular. Muchas gracias. Como no, diputado, eso haremos. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer entonces, en primer lugar, siempre de manera nominal, una votación general y después vamos a votar en particular. Tengo un pedido de palabra suyo, diputado. Ya está excedido en el tiempo. Pero es que lamentablemente ya está excedido en el tiempo. Habló más de 10 minutos y ese era el acuerdo de labor parlamentaria. Y además ya está habilitado el sistema para la votación. Estaba aclarando si está de acuerdo el diputado Arce, que es quien pidió una votación en particular distinta. Vamos a votar en una votación en general y en particular vamos a hacer dos votaciones. Primero vamos a votar los artículos 1, 2 y 3 y las cláusulas transitorias y después vamos a votar el artículo 4. Bien, entonces el sistema está habilitado para votar en general. Sobre un total de 57 votos emitidos, 39 afirmativos, 16 negativos y 2 abstenciones, queda aprobada en general. Vamos a pasar ahora a votar en particular los artículos 1, 2 y 3 y las cláusulas transitorias. Negativos, sin abstenciones, artículo 5º de forma, queda sancionada la ley. Tiene la palabra el diputado Agustín Forchieri. Gracias, presidente. En este caso, para pedir una moción de orden de levantar la sesión. A mano alzada se vota. Aprobada. Queda levantada la sesión.